Buenas tardes a todos, a todas. Quería agradeceros que estéis aquí presentes. Para mí, para Dani, el compañero de equipo, también es un honor, eh, porque hoy tenemos un artista muy especial, ¿no? Dentro del Club de Psicorappers llevamos varios meses escuchando varios discos como herramientas para comprender un poquito mejor la salud mental, las emociones y las relaciones humanas, y hay muy pocas obras que hayan generado como tanta conversación, tanta curiosidad y tanto deseo de querer profundizar como ha sido Radio Jodidas y Las Mujeres de la Biblia de la Sole, ¿no? Y todo lo que el universo de esta artista envuelve. Para quien todavía no la conoce, hoy nos acompaña un artista que desde mi punto de vista representa algo que no es nada habitual encontrar en la música. Eh, la Sole no solo utiliza el arte para contar historias, sino que lo utiliza también para hacerse preguntas, para cuestionar aquello que hemos dado por hecho, para hablar de feminismo, de identidad, de culpa, de religión, de libertad, de vulnerabilidad. Y hacerlo además desde un lugar profundamente poético, crítico y honesto. En su obra conviven la crudeza y la ternura, la rabia y el cuidado, el caos y la reconstrucción. Y creo que eso hace que muchas personas puedan escuchar su música y sentir que resuena con su propia experiencia. Una de las cosas que más admiro de tu trabajo, Sole, es que no intentas simplificar el sufrimiento, ¿no? No quieres convertirlo en un mensaje como fácil. Nos invitas a todos que escuchamos tu música a descubrir la complejidad, a poder quedarnos ahí dentro, a escucharla y a pensarla. Creo que es algo muy valioso. Y además para nosotros ha sido algo muy, muy bonito, ¿no? Descubrir que detrás de todo este universo artístico que has creado durante estos años, también existe una persona con una gran sensibilidad hacia la salud mental, hacia la dignidad de las personas que sufren y hacia la necesidad de construir una sociedad cada día más humana. Así que nada, antes de empezar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y vaya, por compartir tu tiempo con la comunidad. Es un honor tenerte aquí hoy. Pues bueno, primero de todo, muchísimas gracias a ti por tus palabras, muchísimas gracias a la gente que se ha unido para escuchar la charla. La verdad que la primera vez que hago algo así estoy un poco nerviosa, pero tengo muchas ganas. Me encanta el proyecto que andáis haciendo y me siento súper orgullosa de poder ser parte, así que muchísimas gracias de verdad. Qué bueno. Ya sabes, estos nervios del directo, ¿no? Que también seguro que lo vives en los conciertos, incluso cuando vas a grabar, son cosas que surgen. Yo también estaba un poco nervioso hoy, la verdad, porque al final es una ocasión especial y bueno, es parte de la magia de todo este encuentro. Así que nada, quería iniciar con una pregunta un poco sencilla. ¿Cómo estás hoy, Sole? Pues bastante bien, acaloradita, la verdad, con abanico, con algo fresquito y bien, bien, la verdad, con muchas ganas de hablar sobre mi trabajo, la verdad. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, la verdad, gracias por preguntar. También estoy con algo fresquito por aquí, agotado porque llevo un día de curro intenso, pero bueno, es verdad que por suerte trabajo en un sitio donde hay personas maravillosas y aquí estamos con mucha ilusión, con ganas de encontrarme contigo y de estar con toda la comunidad presente. ¿Cuándo dirías que empiezas a escribir con esa idea de poder hacer música de una manera más profesional, por así decirlo? A ver, yo creo que fue justo después de salir de mi primer ingreso. Yo estuve ingresada en una unidad de día durante 2 años y medio y yo escuchaba mucho rap, pero nunca como que lo hacía, pero más bien para mí, más bien a escondidas. Pero cuando salí descubrí que había sido una terapia súper grande para mí y empecé a compartirlo con la gente y empecé a compartir como las canciones que yo había escrito, que habían derivado un poco de esos años en los que yo había estado encerrada y no había podido hablar de muchas cosas porque las normas eran muy estrictas y tal. Entonces me ayudó mucho y yo pues sin ningún tipo de pretensión lancé mi música y empecé a hacerlo así, pero siempre me lo he tomado muy profesional y esto hará unos 6 años.
Oye, y durante esta etapa que estuviste, digamos, en este centro de día, ¿cómo hacías para lidiar igual con todas estas cuestiones que ahora escribiendo, cantando, dibujando, te ayudan? A ver, allí dibujaba, la verdad, pero después no me dejaron dibujar durante un tiempo porque era como que decían que no prestaba atención, como que estaba siempre dibujando, así que me prohibieron dibujar. No se podía escuchar música, no se podía escuchar, sobre todo no se podía escuchar rap, que era algo que era como muy estrictos con ese género de música, que no se podía escuchar porque decían que decía barbaridades, así que no. No sé, cuando estaba allí dentro, la verdad es que me apoyaba mucho en mis compañeras y mis compañeros, sinceramente. Tenía muy buenos amigos allí, la verdad. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que podamos encontrar en las personas a veces este apoyo que nos ayuda a darle sentido a nuestro día a día. Pero fíjate, hablamos de rap, hablamos de salud mental, estamos aquí con un proyecto, ¿no?, que trata de unir estas dos cuestiones y nos hablas de una historia donde en un espacio de salud mental se prohibía la escucha del rap. ¿Qué te parece esto? Sí, me parece que no se debe prohibir ningún tipo de música, pero que concretamente el rap sí que ahonda muchas veces en temas personales y que sí que puede ayudar muchísimo el simple hecho de enseñar a la gente a improvisar o que la gente pueda improvisar y que pueda conectar con una base y a mismamente les puede ayudar mucho en su terapia. Pero es que también he escuchado a otra gente y las historias que ellos cuentan como muy bien las explicas tú en tu Instagram, ¿no? Con todas esas publicaciones que haces, que es como que ya al fondo de las cuestiones que son súper, ¿cómo te diría?, psicológicas, ¿no? Dentro de las canciones. Y creo que eso al final, el poder enseñar mediante ese tipo de mensajes que son más divertidos y más tal que un libro, pues no sé, creo que debería de poder formar parte de la terapia, ¿no? Pero en mi caso, en aquella época no era así. Era como que la música no. Ya. Si, si hoy pudieras establecer una metodología, ¿no?, una manera de intervenir con el rap en espacios de salud mental, ¿cómo te gustaría que fuera? Me encantaría que la gente pudiera grabarse sus temas sin que le juzgaran, ¿no? Y luego poder escucharlos, ¿sabes? Y escucharse sus previos y poder, como hacer estos talleres de rap, ¿no? En el que, pues, eso le da permiso a la gente de que se explaye y de que hable sin ningún tipo de tapujos sobre ciertas cosas y creo que no solamente van a aprender mucho ellos, sino que podemos aprender mucho nosotros de lo que cuenten esas canciones. Qué bueno, qué bueno. Claro, ahí lo que me suena un poco, ¿no?, es que aparece esta cuestión de la creación, ¿no? Que al final es como que cada uno, cada una de nosotros en estos espacios lo que necesitamos es sentir que hay algo nuestro, ¿no? ¿Cómo viviste tu identidad en este espacio? A ver, ¿te refieres a cuando yo estaba dentro de la clínica o...? Yo me sentía un poco entre dos mundos, ¿sabes? Como el mundo de la gente normal que va a trabajar, que va a su carrera y tal, o va a estudiar o lo que fuera, y luego nosotros que éramos como otro mundo con nuestras propias leyes y nuestras propias normas, ¿no? Entonces, conforme a ti te iban dando permiso y podías salir a estudiar, era como muy difícil comunicarte con el mundo real, porque las normas que había en el centro, pues obviamente era imposible que se cumplieran fuera en la calle, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí me sentí especialmente fragmentada porque era como que no sabía muy bien quién era yo. No me gustaba en ninguno de los aspectos de mi vida porque no me gustaba considerarme una persona enferma, ni me gustaba considerarme una persona que no podía trabajar al mismo nivel que los demás, ni nada de eso. Entonces fue muy confuso. Y quizás sí que es verdad que ahí la música fue lo que me ancló mucho a la tierra y a quien yo realmente era y lo que yo quería decir. O sea, dirías que de alguna manera la música te ayudó a entenderte.
Sí, la música me ayudó a entenderme y creo que a raíz de entenderme yo le hice a ellos que me entendieran a mí y aunque ellos terminaron dándome el alta, no fue, o sea, fue una alta voluntaria, pero terminaron dándome el alta porque yo como que cogí una de mis canciones que se llama Pastilla y esa canción la transformé como en una especie de tesis o discurso, llámalo así, y me acuerdo que me senté con 3 psiquiatras y se lo dije y les expliqué todo lo que yo sentía y por qué yo pensaba que no tenía que estar allí ya más tiempo y ellos me dijeron, mira, no podemos darte más argumentos en contra, o sea, como que eres libre de irte si quieres. Y fue como que así fue como conseguí mi libertad, en verdad. Ujú. ¿Y cómo dirías que fue esta experiencia para ti, ¿no? Porque evidentemente un ingreso psiquiátrico nunca es fácil, ¿no? Te remueve mucho a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel, como dices, ¿no? De percibir que hay afuera gente que está viviendo una normalidad y tú estás viviendo otra normalidad que evidentemente pues condiciona nuestro día a día. A día de hoy, ¿no? Tras pues, 4 años, 5, 6 han pasado, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella experiencia? ¿Crees que fue necesaria? ¿Te aportó cosas buenas? ¿Cómo lo viviste? Creo que por una parte fue necesaria, pero creo que también era un periodo en el que no había muchas herramientas y en mi caso específico siento que no se intervino de la manera correcta y para mí pues sí que es verdad que le tengo un poco de tirria al sistema de salud mental español por el hecho de haberme quitado esos años en los que yo podía haber estado haciendo pues muchas otras cosas que estaba haciendo todos mis amigos, pues porque yo acababa de cumplir la mayoría de edad y de repente pues te quitan todas tus libertades de un plumazo, ¿no? La sensación, ¿no? De sentirte encerrado, qué duro. ¿Y qué cosas dirías que hoy en día te hacen sentirte libre? Mm, por ejemplo, el hecho de poder convivir con vaya vamos a llamarlo partes de mí, ¿no? Y que puedan vivir en comunidad, digamos, el yo haber conseguido un término medio y poder vivir una vida más o menos normal, ¿sabes? Para mí eso ya es libertad. Es decir, estoy escogiendo porque yo quiero, no porque hay algo dentro de mí que me está haciendo escoger este camino, ¿sabes lo que te digo? Sino que, no sé, ahora siento que voy hacia donde quiero, ¿no? Y que como que ese direccionamiento antes no lo tenía, estaba totalmente perdida. ¿Qué dirías que ha cambiado? Relacionarnos mejor entre nosotras y reconocernos, yo creo. O sea, para mí fue esencial el hecho de saber que yo tenía personalidades y el aceptarlas y aunque muchas de ellas no me gustaran, aceptar que estaban ahí y que también tenía que darles un espacio y que también tenía que escucharlas. Y en el momento en el que las escuché, pues la verdad es que todo cambió bastante, en plan, todo fue mucho más eh, armónico, ¿sabes? Total. A ver, esto también entiendo que lo estás comentando un poquito porque hoy estamos aquí en confianza. Sé que igual en otros momentos anteriores has podido exponer esto de manera pública, pero ¿te gustaría poder explicar un poquito cómo vives esta experiencia de las personalidades que tienes para la gente que igual no sabe tanto al respecto? Vale, a ver, yo la verdad que no tengo mucha idea de cómo funciona esto, o sea, yo simplemente estoy como improvisando con mi propia vida, ¿no? Como diría un grande, y entonces pues yo básicamente tiro para adelante con las herramientas que tengo y sí que es verdad que muchas veces he cogido herramientas de donde menos parecía que podía haber, ¿no? Pero yo pues recuerdo una profesora mía de Bellas Artes que decía, vi una señal de martillo de emergencia, para coger el martillo de emergencia rompa el cristal, ¿no? Pero había un cristal, entonces era como como que ella se imaginó en su cabeza rompiendo el cristal con el codo ahí, toda
cristal y pensó, no tengo las herramientas para romper el cristal, para coger la herramienta que rompe el cristal, ¿no? Entonces al principio pues siempre son fallos y siempre son errores hasta que das con la tecla, ¿sabes? Pero al principio pues no tienes la herramienta y obviamente para adquirir el martillo rompecristales, pues primero yo me tuve que reventar las manos contra el cristal ese, pelearme, conseguirlo, no sé qué, y ahora aprender a usarlo, ¿sabes lo que te digo? Porque es lo que tienen las herramientas, que te las dan, pero también te tienen que enseñar a aplicarlas a tu vida, ¿sabes? ¿Y qué herramientas dirías que utilizas hoy que te sirven más? Cuando me siento muy baja, intento no escuchar a mis voces más negativas, es decir, sí que les doy un espacio y sí que les dejo que estén, pero no intento que no sean ellas quienes tomen decisiones ni quienes tomen el control en ese momento. ¿Por qué? Porque sé que no es la realidad. En ese momento yo, o sea, como que soy consciente de que no estoy viendo la realidad, pero antes no lo era, antes era como, no, esto es real, da igual, lo que sea, cualquier cosa que se te ponga en la cabeza. Pues al final de repente en un momento dices, no, tío, no te están escuchando, racionaliza, siéntate y párate a ver si tú puedes escuchar a los vecinos a través de, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que al final pues es que te pasen muchas veces hasta que aprendes a sobrellevarlo, pero nunca se acaba. Tienes que saber que ya pues vives con eso y que te tienes que preparar para el próximo golpe. Y qué bueno, ¿no? Que hoy en día puedes estar encontrando estas estrategias y puedes estar encontrando estas personas también que te acompañan, que te escuchan, que te comprenden. Eh, y qué bueno que creo que es algo que puede pasar mucho, ¿no? Que a veces es como que se señala mucho, ¿no? Esta cuestión de las personas que tienen diagnósticos de salud mental, que tienen problemáticas graves, pero que la rumiación, los pensamientos intrusivos, que mucha parte de la población los tenemos, y es lo que te dije, ¿no? A veces hay gente que esconde bien su neurosis y eso le hace ser más adaptativo, ¿no? En este mundo tan que nos hace enloquecer tanto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es súper importante el saber cómo nos estamos sintiendo y el conocernos a nosotros mismos y el saber que hay ciertas situaciones que nos hacen saltar, que nos ponen de cierta manera y que muchas veces pues es mejor evitarlas simplemente. Totalmente, totalmente. Pues bueno, si te parece, me encantaría poder iniciar un poquito a hablar desde Radio Jodidas, que me parece ese lugar, ese espacio donde acudir cuando estás jodida, cuando estás hasta arriba, ¿no? Y quería saber, ¿no? ¿Desde dónde nace este escribir Radio Jodidas, este crear esta obra? Pues a ver, precisamente este es el álbum que nace pues, de mi ingreso. Yo escribí las canciones a partir de un diario que yo tenía. Y bueno, durante este proyecto fue cuando me di cuenta de que pues convivía con varias identidades dentro de mí. Es verdad que ya era una cosa que yo ya la venía viendo desde que era pequeña, ¿no? Pero como que una de mis identidades escribió una canción, yo no recordaba haberla escrito, yo no me sentía identificada con esa canción y ahí fue donde empecé a contarlo como públicamente, ¿sabes? Como que, bueno, no sabía muy bien qué estaba pasando, entonces pues empecé como a mezclar mi historia personal con mi obra, que al final están súper mezcladas, ¿no? Y, y Radio Jodida, bueno, el título es porque a mí me encanta la radio, me encanta escuchar la radio y eh, he sido la típica persona que no podía dormir en la noche, entonces me ponía la radio y nada más que estaba la gente que trabaja en la noche y yo pidiendo canciones ahí en la radio, pues lo típico, ¿no? Gente que iba en el taxi, en camiones, no sé qué, pues ya nos conocíamos todos porque era Radio Almaina de Granada.
Y entonces pues era como que a mí me encantaba. Yo pensaba, el lugar donde se recurre cuando todo el mundo se siente solo a esta hora de la madrugada es a la radio, ¿no? Entonces pues yo dije, voy a hacer un disco que sea radio jodida, como una radio que siempre la puedas poner, siempre que estés jodida y siempre te va a entender, ¿no? Y bueno, también, aunque sea femenino, dice, tengas coño o tengas polla, en plan, que es para todos, vaya, que no es solo para tía. Eso me encanta, ¿no? Porque lo haces explícito y súper inclusivo. Y vaya, que sí, que me parece súper valioso. Pensábamos en uno de estos grupos, ¿no? Donde estuvimos reflexionando cómo este espacio podía ser, digamos, como una zona donde acudir cuando nos encontráramos mal, cuando nos encontráramos, pues eso, en un momento de crisis y cómo ahí podíamos sentirnos comprendidos. La verdad que sí, o sea, me parece súper bonito y me parece que es como una recopilación de un montón de canciones que son crema, la verdad, la que estáis haciendo. Oye, y esta escena que relatas, ¿no? Donde una de tus personalidades escribe una canción que tú luego ves y no identificas, que no te sientes representada, ¿cómo vives ese momento? Como de he hecho algo que no quería, me he fallado a mí misma, esta canción no la puedo sacar y la gente, pero si esta canción es increíble, pero si la canción se llama Nadiela. Y era como, te lo prometo, cuando yo saqué el álbum, yo decía, es que de verdad es que la canción esa es que no soy yo, es que no sé qué me pasó en ese momento, no sabía explicarlo. Luego ya, cuando salió Marta, que sí que se posicionó muchísimo y fue como brutal, ella lo dijo, esa canción es mía, la he escrito yo y por eso esa canción no tiene videoclip, no tiene nada y, y ella lo hizo a su manera, ¿sabes? Que también fue lo bonito, en verdad. Que en esta búsqueda de herramientas, aunque te equivoques, porque yo reconozco que cometí errores como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, también hay cosas súper bonitas. Yo el hecho de poder tener contacto con Marta, que es una personalidad que sí que sentía muchas cosas muy bonitas y muy lindas hacia la vida, pues fue muy grande. Quizá ella nos mantenía anclada a la vida. Joder, qué bonito eso, ¿no? Qué bueno. Claro, porque entonces Marta es una de tus personalidades. ¿Cuántas más hay? A ver, la verdad es que somos varias y no te sabría decir exactamente un número. Sí que hay como más principales y otras que son como más secundarias, que ni siquiera como que se han puesto nombre a sí mismas, pero están ahí. Sí que así, las que hemos hablado públicamente somos yo, Sole, Marta, Elda, Jaco y Cuervo, que solamente apareció durante una época. Ujú. Y cuando entiendo que la personalidad que más habita, digamos, en ti, digamos, de manera pública es Sole. Sí, este año ha sido Maelda, durante este año ha sido Maelda, pero ahora estoy mucho más yo. Ha pasado un acontecimiento como que me ha hecho como salir mucho más y ahora pues estoy mucho más yo, pero la verdad que anteriormente la que estaba conduciendo el coche, como yo le llamo, porque yo considero que es como que vamos en un coche y está el piloto, el copiloto y los de detrás y tal, ¿no? Pues la que conduce el coche la mayoría del tiempo, la que lo ha estado conduciendo hasta ahora ha sido Elda. Y cuando hablabas, por ejemplo, de Nadiela, de ese tema, a mí fue uno de los temas tuyos que al principio más me llamó la atención. De hecho, fue el primero con el que hice un vídeo para tu perfil de Instagram. De verdad, Y qué bonito. sí, es que me llamó mucho la atención, ¿no? Como hablabas de la soledad, me pareció como muy profundo, como muy sentido. Y quería saber cómo sientes estas partes tan íntimas de Marta en este caso. Eh, ¿Cómo lo vives? Me pareció muy bonito porque ella
es como que ella es un cajón, ¿no? Y guarda recuerdos, ¿no? Y el poder tener contacto con ella y tener sus recuerdos también es bonito. Es como que te das cuenta de que también, aunque haya cosas malas, también hay un montón de tesoros, ¿no? Como cuando coges tierra en la playa, ¿no? Y de repente sale una concha o una agua marina de estas. Pues a mí me pasa eso con Marta, que me trae muchas cosas bonitas. Ujú. Qué bueno. Qué bueno también, ¿no? Esta parte de la música, cuando creas arte, cuando creas estas obras que también van de alguna manera relatando y describiendo todas estas épocas de tu vida y en este caso el tuyo como no solamente épocas de tu vida, sino incluso partes de tu propia identidad y poder tener ahí como un diario artístico, musical de tu vida, ¡buah! Creo que es una sensación maravillosa. Hay algo que nos llamó mucho la atención en el club, porque en el disco hay momentos donde eh, reflejas en alguna frase como que tu cuerpo deja de ser un organismo para convertirse en una caja, ¿no? En esta caja que haces honor a la analogía de las personalidades, mientras que las emociones adquieren vida a través de animales, paisajes, fenómenos naturales. Eso nos llamó mucho la atención porque hay una frase, ¿no? Como por ejemplo, incontrolable como ese perro al que tuvieron que matar porque mordía. Eh, esta cuestión de que tus emociones se vieran representadas en cosas de la naturaleza, como animales, ¿fue una decisión consciente o fue como una metáfora que apareció sola mientras escribías? Sí, fue inconsciente y casi mágico encontrarme con esa caja que yo he tenido muchos maestros en la vida y esa caja pues me la dio uno de mis maestros y la encontramos en una habitación que estaba llena de objetos y yo fijé la vista en esa caja y él me dijo, esa caja es tuya, porque en esa habitación quien encuentra su objeto se lo queda. Y yo dije, esta caja es mi cuerpo. Yo lo vi claramente, sentí que en aquella caja de repente había un cajoncito para Marta, había un cajoncito para Elda, había un cajón para Jaco, ¿sabes? Y como que yo me la llevaba conmigo y yo sentía que era mi cuerpo, ¿sabes? Aunque luego poco a poco fue perdiendo ese significado, ¿no? Para convertirse en un peso enorme con el cual no podía y por eso tuve que destruirla, ¿sabes? Pero durante un tiempo me funcionó. Qué bueno. Y cuando destrozaste esta caja, ¿no? Porque ya dejó de ser funcional de alguna manera, ¿no? Ya esa función que tenía la consiguió, la elaboró. Ahora, ¿cuál es esa manera auténtica en la que te sientes cómoda mostrándote al mundo? Todavía no lo sé. Qué bueno eso. La verdad que no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea de si me siento cómoda o incómoda, no sé lo que significa. Nunca, o sea, nunca he sabido lo que es realmente sentirme cómoda. Tendría que vivirlo en el cuerpo de otra persona para saber qué es esa sensación. Eh, no sé, me siento bastante fuera, pero a la vez me siento como muy dentro, ¿sabes? Siento que todo el universo está dentro de mí y a la vez fuera, ¿sabes? Como que yo estoy ahí como una parte insignificante de un todo que se mueve irremediablemente Ujú. ¿Hacia dónde? hacia adelante, ¿sabes? Pero en espiral, En espiral, como sí. los planetas, ¿sabes lo que te digo? Como el sistema solar, que es como una línea y los planetas giran en torno Ujú. a esa Sí, línea infinita, ¿no? sí, 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 sí. Me parece interesante porque además justo cuando hablamos con Juli también nos hablaba de este tiempo en espiral, de una cuestión de subir una montaña y que cada vez, como cada año, vivíamos lo mismo desde un punto un poco más elevado de perspectiva y, y hablaba de esto del tiempo cósmico y bueno, me ha recordado un poco a esto, lo que comentabas. Qué interesante, qué Qué interesante. guay. Sí, 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 sí. Muy interesante lo del disco del Juli, la verdad que te lo recomiendo. Eh, pero bueno, volvemos un poco a Radio Jodidas, a las mujeres de la Biblia, que también es
un corto que hemos escuchado. ¿Desde dónde nace este corto de las mujeres de la Biblia? Nace de querer contar algo que yo tenía muchas ganas de contar desde toda la vida, porque he convivido con esa tesitura de la religión pues siempre. Yo, por ejemplo, pues a mí me bautizaron en contra de mi voluntad, obviamente, era una niña. Yo luego no hice la comunión, se me dio la opción, ¿no? Se me preguntó en plan, ¿quieres hacerla? Yo dije, no, porque no creo en Dios, ¿no? Y la idea de Dios siempre me ha perseguido mucho y me ha gustado mucho estudiarla y estudiar cómo el sistema se ha apropiado de ciertos valores de la Biblia para llevarlos a cabo y legislarlos, ¿no? Y entonces, pues, me di cuenta de que hablar de la Biblia era también hablar de una realidad social que vivimos actualmente, ¿sabes? Y de cómo realmente todavía seguimos atados a muchos de los dogmas de la religión, como por ejemplo el hecho de la maternidad, de que una mujer sí o sí tenga que ser madre, de que una mujer simplemente sirva como, diría Marta, como útero portátil, ¿no? Que solamente sirve para dar vida, que sí, que es una cosa muy bonita, pero que también servimos para muchas otras cosas, ¿no? El hecho de la culpa de ser mujer, de tener la regla y tener que esconderla frente al mundo, ¿no? Y cargar con esa cruz nosotras solas y ese, no sé, como que yo tenía muchas ganas de hablar de esto porque sentía que a pesar de ser una persona atea y a la cual la religión no le ha tocado por ningún lado, sí que me tocaba y sí que me estaba tocando día a día. Entonces necesitaba hablarlo y obviamente no iba a hablar de una religión que no fuera la que yo he vivido, ¿sabes? Por eso hablé de la religión cristiana. La que más nos influye, ¿no? Desde que nacemos y incluso, evidentemente, antes. Al final, nuestros padres, todos nuestros antepasados ya están cargando con toda esa realidad y, pues, evidentemente, condiciona nuestra existencia hasta el punto, ¿no? De ese bautizo, que es algo que sin tu consentimiento, ¿no? Pues ya te da un lugar en el mundo. Claro, claro, que yo lo que quiero es que me excomulguen, ¿eh? A mí de bautizo nada. Pero igual ahí también podrías cambiar de nombre. ¿Cambiarías de nombre? No, no. No cambiaría nada de lo que tengo, no cambiaría nada. Qué bueno. Ni una sola coma de nada de lo que he vivido y de cómo lo he hecho, la verdad. Ni No, de nada. O sea, estoy feliz de que me bautizaran en contra de mi voluntad, ¿sabes? Eso me hizo ser una niña súper pedante con 9 años. ¿Dirías que eres una persona valiente? Depende de para qué, la verdad. Las agujas me dan mucho miedo. Si ahora tú me dices, te tienes que pinchar con una aguja y te vamos a sacar sangre, me desmayo. Pero bueno, para otras cosas sí soy valiente. Pero no sé, creo que depende de para qué. Ujú. Cuando estábamos en uno de los grupos reflexionando sobre cómo tu arte pues cuestiona muchas cosas, ¿no? Cuestionas la religión, cuestionas temas relacionados con el patriarcado, con el machismo, con la visualización de la mujer como un objeto de placer para el hombre, como un objeto de tener hijos, en fin. eh, se valoraba, ¿no? La posibilidad de esto es solo una mujer valiente puede expresar algo tan controvertido, algo tan, tan, tan igual en conflicto con lo que otras personas con mucho poder y eh, con mucho dinero puede querer que se diga, ¿no? Sí, supongo que sí, quizá ahí arriesgué demasiado. También hice música comercial, hice música de baile porque consideraba que mediante la música de baile se pueden dar muchos mensajes y igual que constantemente nos bombardean con mensajes misóginos en una discoteca, por ejemplo, que tú no has escogido la música que se está oyendo ahí y todo el rato te están lanzando estos mensajes pues, que te pueden gustar o no, pero que están ahí.
yo dije, voy a hacer una música de baile que hable de otra cosa, ¿no? En plan, que tampoco me voy a poner aquí a leer un tratado feminista, pero voy a intentar que hacer otra cosa más que una cara en la que se corra la gente, ¿no? Porque de un momento a otro empecé a sentir que las mujeres en la industria éramos eso, como un objeto que era inanimado y que solamente servía pues para poner cachondo a los tíos. Entonces, pues, de alguna manera, pues quise demostrar que mediante esa música de baile también se podía hacer otra cosa diferente y sí que sexualizarte a ti misma de otros puntos diferentes y sin que haya misoginia. Y, claro, en tu música en este aspecto es como que es muy, a veces muy explícito, ¿no? Todo el tema de la sexualidad. ¿Crees que eso ha condicionado que te hipersexualicen más? Pues seguramente, porque cuando uno abre una puerta y habla de una cosa, pues le está permitiendo a todo el mundo que comente, y más en el día de hoy que la gente comenta de cualquier cosa, pues sí. Pero bueno, al final es mi cuerpo, es con lo que yo he nacido y yo siempre voy a intentar sacarle el mayor partido a cualquier cosa que tenga y ya sea buena o ya sea mala, ¿no? Pero voy a intentar sacarle buen partido, no malo, que no me voy a convertir aquí en una asesina psicópata. Ya ves, me alegro por eso, la verdad. Si Aunque me lo he algún, pensado, ¿eh? sí, si Un algún poco. momento ves algún A vídeo, veces dan ganas, Rubén, de verdad. Está el mundo que no se puede. eso es verdad, eso es verdad. Hay gente que apetece a veces quitar un poco de en medio. Oye, y un poco en relación a esto, quería preguntarte cómo percibes ahora el feminismo. Pues creo que se ha avanzado un montón, pero que todavía queda muchísimo por avanzar. Creo que el COVID, bueno, como decía Simone de Beauvoir, cualquier crisis, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de religión, siempre va a poner en peligro los derechos que no han sido heredados, sino que han sido conseguidos, como por ejemplo son los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de la gente racializada. Todos esos derechos, en el momento en el que hay una crisis, siempre se van a poner en duda. Entonces, pues es verdad que con la crisis del COVID se ha visto que muchas mujeres se han quedado en casa encerradas con su pareja, a la cual le agredía. Se han como que pues se han multiplicado los casos realmente, que ahí están los datos, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que hay una capa de como de aceite por encima de normalidad y de feminismo, pero por debajo sigue pasando lo mismo y es que nos siguen matando. Entonces, veo que está muy bien que sepamos sobre feminismo y que nos sepamos todos los nombres del feminismo, pero creo que hay que aplicarlo y la manera de aplicarlo está en la enseñanza, desde que los niños son pequeños. ¿Y cómo dirías que se podría intentar generar este pensamiento crítico, ¿no?, en los niños al respecto? Cuando ellos se den cuenta de que no les favorece. Es que si a un niño lo que se le cuenta es que todo lo que le va a pasar, si es machista, va a ser positivo, nunca va a querer salir de ese estado. Sin embargo, si tú le explicas al niño, no, mira, es que el hecho de comportarte así te va a hacer que sea un tipo de persona que va a tener que ser siempre muy serio, que no puede llorar, que no puede expresar sus emociones, que no puede pues nada, porque te van a decir, pues eres un llorica, eres un no sé qué, ¿sabes lo que te digo? En plan, eres menos hombre por ser eso, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la forma, el que los hombres vieran yo, por ejemplo, también lo pienso desde otro punto de vista, viendo otras injusticias que a mí, desde mi punto de vista, no me gusta que esas injusticias ocurran. En plan, a mí, por ejemplo, no me parece bien que a una persona que va en silla de ruedas no se le ceda su sitio que tiene en el autobús, ¿no? En plan, yo actuaría en contra de eso. Aunque yo no soy una persona que va en silla de ruedas,
Me explico, como que es una cuestión social, no es solo de mujeres, es una cuestión que nos afecta a los hombres y a las mujeres. Entonces, claro, sí, es verdad que si lo aislamos y decimos todo es bueno, pues claro, los niños sienten que no es algo que vaya con ellos y que por lo tanto no tienen que ni que cuestionárselo. Claro, al final es un pensamiento individualista, ¿no? Es como mirar por uno mismo y si esto me salpica, bien, si no, paso. Totalmente. Y, claro, fíjate que lo que tú planteas me parece muy interesante porque al final es posicionar en el pensamiento de los chavales y las chavalas que el enemigo no es el otro género, no es eso. El enemigo es el patriarcado, una condición que nos afecta y nos influye a todos, seamos del género que seamos, y que todos tenemos una labor en esta comunidad. Y que si están matando a una mujer, también están matando una parte de ti, porque también están matando a tu familia, también están matando a gente que somos todos uno también de alguna manera. 100%, sí, sí, el universo está dentro de ti, y tú eres el universo y es como que todo lo que pasa en verdad te concierne, ¿sabes? Pero si no te estás dando cuenta es porque tú eres parte del problema, yo creo. Y al final el sistema siempre va a intentar esclavizarnos y separarnos, ¿no? Y considerar que hay una barrera entre nosotros muy grande cuando no la hay. Qué bueno. Ahí, hijo, yo ya te lo dije en su día, ¿no? Cuando escuché Las mujeres de la Biblia, que me encantó, pero que pudieras incluir, ¿no? Esta parte de los hombres justos, ¿no? Como parte también del cambio, además de las mujeres libres, me pareció muy valioso, muy valioso. Sí, es que eso, la lucha de las mujeres libres, también la lucha de los hombres justos, siempre lo digo, es una frase que para mí es súper importante. La dije en mi primer concierto y espero decirla en el último porque me representa muchísimo, porque dentro de mi lucha siempre van a estar todos esos hombres que nos han ayudado, que se han puesto de nuestra parte y que han dicho, no, un momento, ahora mismo no es mi momento de hablar, sino que es mi momento de pasarte el micrófono y de que hables tú. Esos hombres son los hombres justos y los hombres que son los que están iniciando un verdadero cambio. Qué bueno. La verdad es que, ya te digo, a mí me emociona mucho desde el primer momento, ¿no? Cuando he escuchado tu música y veo este nivel de conciencia social, de conciencia de clase, al final, pues, esta mirada también muy culta, muy leída, se nota que tienes pues mucha curiosidad por la vida, ¿no? Y que eso es muy valioso para también nutrir tu arte, ¿no? ¿Qué es lo que te hace en tu día a día tener toda esta curiosidad y estas ganas de aprender y de conectar con la gente que está en el barro también? Creo que por supervivencia, no sé, la verdad, no me lo había preguntado, pero yo creo que necesito tomarme en serio cualquier cosa que haga. Entonces, como que si tengo cerca a alguien, quiero saber quién es, quiero saber de dónde viene, quiero como empaparme del entorno y me da igual lo que esté haciendo o qué tipo de cosa o de trabajo sea, que siempre como que me lo tomo muy en serio, no sé, muy bien. Si eso responde a tu pregunta, perdona. Tranquila. Las calores que me tienen la cabeza loca. No, claro, total. Oye, y ahora estás viviendo en Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Cómo haces para escapar del ruido? Bueno, yo vivo cerca de un parque, eso está muy bien, la verdad, porque me bajo mucho por allí a dar paseos, a ver a los patos y eso, y con el dibujo, la verdad, con el dibujo me está ayudando muchísimo, ¿sabes? Porque, bueno, hace poco viví una situación así dura, la verdad. Una persona muy cercana a mí se ha suicidado y es como que me ha costado mucho volver a reconectar conmigo y volver a ser yo, porque muchas veces pues como que dices, ¿hablo o no hablo de este tema? Pero es que tengo que hablarlo porque es que pienso, esta persona tenía tanto por vivir, tenía toda la vida por delante y es como que la muerte no puede ser una opción.
como algo que no se nos puede pasar por la cabeza jamás, en plan, no puede ser una opción. Y es algo de lo que me he dado cuenta en los últimos momentos, en mis momentos de tranquilidad y de descanso, que nunca más va a ser una opción ni para mí ni para ninguna de mis personalidades, que hay que vivir hasta el final. Cómo me alegra escuchar eso, Sole, de verdad, de verdad. Y sí, quieras que no, hay que encontrar esos motivos. A veces es complicado, a veces tenemos ahí esos bajones, esas situaciones bueno, aquí hay muchas personas que están continuamente en contacto con la vulnerabilidad, con situaciones de salud mental muy graves. Somos conscientes de lo difícil que es, ¿no?, lidiar por dentro y por fuera, porque cada vez más vivimos en un contexto hostil, en una realidad súper cruda a nivel de vivienda, a nivel de instituciones, a nivel de políticas. Y creo que, bueno, no sé, ¿en qué crees que tenemos que refugiarnos, Sole? Te pregunto a ti. Mm, creo que es complicado, pero creo que está todo dentro de nosotros, ¿sabes? O sea, creo que al final la respuesta está dentro y está en poder estar en silencio contigo mismo y en poder escuchar las voces que te hablan dentro de ti mismo, tanto las buenas como las malas, y al final venimos solos y nos vamos solos. Yo no sé cuál es la respuesta, pero desde luego que si no estás bien contigo, nunca vas a poder estar bien con los demás. Duras declaraciones. Oye, ¿y cómo vives ahora, ¿no?, con esta mirada en retrospectiva hacia estas obras que creaste en su día? ¿Qué lugar ocupan hoy? Pues un lugar súper importante. Todavía yo misma pues, utilizo la música como terapia, en plan, mi psicólogo, musicólogo, que siempre será pues la música que a veces oigo, a veces es desde el ojo de patio, que se oye de repente que la vecina ha puesto Lola Flores y yo comparto ese momento pequeñito con la vecina desde su ojo de patio hacia el mío, escuchamos las dos la misma canción y me refugio ahí, ¿sabes? La música como terapia es súper bella y eso creo que lo he seguido mostrando en todas las que he hecho, ¿sabes? En plan, en cualquier álbum. Entonces, Radio Jodida fue el principio y creo que va a ser al final, pues, el final también. En plan, siempre voy a estar dentro de Radio Jodida. Wow. Ya ves, sí, porque es verdad, cuando contactamos por primera vez yo te pregunté cuál es el álbum, ¿no?, que te gustaría. Acabas de sacar también justo el álbum de Enigma. Estabas ahí bueno, tienes varias obras también, ¿no? Y me mencionaste justo este álbum, evidentemente es especial, ¿no? Sí, sí, considero que es de las cosas más sinceras que he hecho también desde mi desconocimiento en ese momento de que yo tenía personalidades, el poder llevar a cabo un trabajo conjunto entre nosotras, el haberlo sacado adelante y luego el habernos reconocido entre nosotras y el haber podido hacer música juntas ha sido súper bonito y ha sido pues eso, al final viví el proceso y la gente estar dentro también del proceso de alguna manera de eso de una manera muy íntima, porque yo sé que hay gente que sufre mucho y que con estas historias pues realmente sí que les tocan una parte del alma bastante grande, la verdad. Totalmente. De hecho, yo ya te lo comenté, creo, pero en uno de los grupos que llevo, que es un grupo de una asociación de aquí de Valencia, que es de trastornos de personalidad, yo les planteo, ¿no?, que me compartan temas para escuchar al inicio de las sesiones y analizarlo conjuntamente. Y uno de ellos fue el último tema de este disco de Radio Jodidas, ¿no?, en el que sales en el círculo. ¿Cómo se llamaba, por cierto? El miedo. El miedo, ese tema. Y claro, lo escuchamos, el tema del miedo, y como que surgió ahí una conversación acerca de esta situación grupal, de cómo puede ser, pues en realidad es que era una representación de lo que estábamos haciendo ahí.
y fue como muy, muy bonito porque pues es un espacio de encuentro donde se comparten sus situaciones del día a día, donde se apoyan, donde se escuchan, donde rapean y me pareció un videoclip muy potente que nunca antes había visto, al menos en un artista español, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad es que representé lo que vivía de hace mucho tiempo porque los grupos de apoyo para mí eran una cosa natural y normal, ¿no? Y como que representé varias historias de cosas que había conocido, que me sentía identificada, ¿no? Y siempre dejé una silla libre que representaba mis personalidades. Es como que en todo el vídeo se ve que siempre hay una silla vacía. Y esa silla, pues de alguna manera quería ir representando esa parte de mí que siempre estaba ahí en los grupos escuchando. Y que en verdad, pues sí que se guardaba todo, ¿no? Y sí que aprendía de las situaciones de otros, porque yo era muy reacia y a los grupos a hablar, me costaba mucho, me encerraba mucho en banda con los psicólogos y tal. ¿Y qué te ayudó a empezar a ir más a estos grupos? Bueno, me ayudó que me hice amiga de la gente que estaba en esos grupos, la verdad. Me hice amiga y de repente sus historias pasaron a ser las mías y yo llegaba el día del grupo y era como, pues, quería saber cómo estaban, porque era el único momento en el que podíamos hablar de eso. Pero al principio era como, yo a mí qué me importa la vida de esta gente, yo me quiero ir a mi casa. Y de repente empieza a haber historias bellísimas, ¿no? O historias súper jodidas y, bueno, eran todas historias súper jodidas, pero también a la gente que le daban el alta, porque a alguna gente pues sí le daban el alta, pues te contaban una historia bonita y tal, pero yo al principio era muy reacia, no, estaba todo el rato dibujando, no quería oír a nadie, no quería participar, no... Bueno, al final supongo que parece que también hay algo de encontrarnos a nosotras mismas buscando en los demás. Sí, sí, sí. Eso creo que también significa la silla vacía, como el que yo soy todos los que han pasado por ahí, como que todas las historias que se muestran en el vídeo, la chica que se avergüenza de sus tatuajes o de sus cicatrices, el chico que se avergüenza de por la noche hacer drag queen, hay un montón de cosas, ¿no? que me identifican en ese vídeo, bueno, que al final es que todas las cosas, las historias que se cuentan en el vídeo me identifican, entonces pues también tiene esa parte, ¿no? Y termina como que el último frame, el psicólogo hace un dibujo de un fénix, como diciendo que todos nosotros pues somos un fénix que renace de sus cenizas, de la historia que hemos ido contando, ¿no? Qué bueno que puedas hacer también que personas con diferentes situaciones de este estilo puedan quitarse esa vergüenza, ¿no? Por ser ellos mismos. Qué bonito, qué bonito. Muy bonito, la verdad. Bueno, pues creo que hay mucha gente que querrá comentar cositas. Antes de pasar a esa parte, sí que me gustaría leerte algo que he podido escribir al respecto de todo este tiempo que hemos estado ahí compartiendo reflexiones. Bueno, hay una parte que era muy importante compartir contigo durante estas semanas que escuchamos tus obras. Lo hicimos no como analizando un disco sin más, ¿no? Al final lo que estamos tratando es de buscar esta utilidad terapéutica, este sentido, esta posibilidad de utilizar tu música como algo que ayude a las personas a nivel psicológico, a nivel de autoestima, a nivel emocional. Y la verdad es que, bueno, pues ocurrieron cosas preciosas, ¿no? Desde los grupos del club hasta en el propio grupo de la asociación que estoy trabajando aquí. Eh, Personas de diferentes sitios, con diferentes perspectivas, empezaron a encontrarse unas a otras y el pilar ahí era tu canción, era lo que les unía, ¿no? Y Qué bonito, por favor. gente que igual no había hablado sobre estas cuestiones que tú sacas a relucir, empezaban a cuestionarse, empezaban a preguntarse, ¿no? Que creo que también esto es algo muy bonito de lo que planteas, que son estas preguntas que planteas y que al final nos generan a los demás también más. Pues eso, aparecieron conversaciones sobre la culpa, sobre la identidad, sobre lo que es sentirse raro, ¿no? Que creo que todos de una u otra manera hemos podido llegar a sentirnos así, sobre la vergüenza, sobre el miedo, sobre la libertad, sobre la necesidad de pertenecer también, que es
algo tan inherente al ser humano. Y nos dimos cuenta de que tus canciones hacían algo muy importante, ¿no? Esto, no daban respuestas claras, abrían preguntas. Y aparecieron varias funciones. La primera fue la validación emocional. Creo que muchas de las personas se pueden sentir muy comprendidas con tu música. Creo que das un lugar a poder ser tú escuchando esa música. Siempre aparece la culpa, aparece la rabia, la ambivalencia, la sensación de no ubicarte, ¿no? Que incluso tú me muestras, ¿no? Que a día de hoy incluso puedes llegar a sentir, siendo sincero, yo a veces también la siento. Quien no lo sienta, que tire la primera piedra, por favor. Totalmente. Es algo tan humano, ¿sabes? Y que podamos reflejarlo eso en música y podamos sentirnos comprendidos y estar ahí es algo maravilloso, de verdad. Bueno, al final, pues eso, hablas de todo el contexto que te ha envuelto, de tu historia, de las relaciones, con muy buen criterio, con referencias que a mí me encantan. Sacas a relucir metáforas, cuestiones de los animales que me parecen maravillosas, de estos objetos, de los símbolos, ¿no? Que representan emociones muy complejas. Creo que esto es una cuestión que ayuda mucho a regularnos emocionalmente, ¿no? Cuando tratamos de describir lo que necesitamos entender de nuestro cuerpo, a veces el poder depositar estas cuestiones emocionales en algo externo y poder hablar sobre ello de manera un poco ajena nos ayuda a poder también a conectar con eso y poder mitigar ese malestar que a veces podemos llegar a sentir. Y creo que eso es algo también valioso, ¿no? Muchas gracias, tío, me estás emocionando, cabrón. Ay, hijo, es que, bueno, me parece importante poder trasladártelo, creo que es algo muy Muy valioso bonito. lo que has hecho, claro que sí. Pues al final lo que te comento, ¿no? Cómo cuestionas conceptos como lo que es la normalidad, lo que es el género, el poder, las instituciones que no ofrecen alternativas adaptadas a las necesidades de las personas que están en esos espacios, ¿no? Al final lo que te digo, estás favoreciendo el pensamiento crítico, el cuestionar ahí esto que nos han metido en la cabeza, jope, pues que hay un espacio bonito, que es ese Radio Jodidas, donde de repente todos conectamos y estamos en la misma frecuencia. Eso. Qué bonito, de verdad. Ole, agua, ole y ole. Muchísimas gracias, de verdad, porque es que esas palabras me llenan el corazón de una manera. En mi vida pensé como que yo iba a escribir algo y que alguien iba a reaccionar así ante ello. Es que de verdad nunca lo hice con esa pretensión y es tan bonito. Es muy, no sé, es muy bonito. Sí, es como que a veces no somos conscientes, ¿no? De la influencia que puede tener la música que haces tú en este caso, ¿no? Y claro, fíjate, aquí estamos pensando sobre la posibilidad de la utilidad terapéutica de este disco, de este corto, ante el día de mañana, la posibilidad de intervenir con grupos de personas con problemáticas de salud mental, con jóvenes en sistemas educativos. Ostras, ¿cómo te sientes al percibir que se puede utilizar tu arte como una herramienta psicoeducativa y socioemocional? Flipo, la verdad. Flipo mucho y me acuerdo de cuando yo empecé mi tratamiento y de lo sola que te sientes, lo duro que es para tu familia y para todo el mundo, ¿no? Y el decir, estoy haciendo algo que está ayudando a la gente, es como, no sé, es como hacer magia, ¿sabes? Porque conviertes lo feo en algo bonito y de repente la gente te entiende, ¿no? Y decir, quizá algún día a una niña que esté como yo, que estaba en aquel momento, pueda escuchar estas canciones y le puedan ayudar a seguir un día más y anclarse un día más, lo que he dicho antes, que muchas veces planeamos, tenemos ideas y la idea siempre tiene que ser vivir un día más, anclarnos a cualquier cosa, tío, a un mensaje, a lo que sea y seguir. Porque es súper importante. Creo que a raíz de yo hablarlo, quizás
va a salir muchísima más gente que también lo cuente y eso es bellísimo, tío, porque al final estamos súper distanciados y esto nos acerca porque somos humanos y lo sentimos todos por igual. Así es. Así es. Perdón. Nada, está genial, jope, si es que... Y fíjate que puedes hablar de esto, puedes recordar estas experiencias que has vivido tan duras con serenidad, aquí con esta comunidad que te escucha, que te acoge con los brazos abiertos y jope, que estoy muy orgullosa de ti, Sole, de que estés donde estás, ¿sabes? Muchas gracias. Yo la verdad que cuando la segunda vez que estuve ingresada, estuve en Málaga y recuerdo que de fondo se oía un concierto de Santa Marta, que es un grupo así de música experimental muy chulo, os recomiendo que lo escuchéis. Y recuerdo que pensé que están tocando solo para mí, como yo estoy aquí encerrada y ellos no saben que hay una chica que está aquí encerrada que lo está escuchando, que se está tomando el concierto como solo para ella, ¿sabes? Y nada, y el sueño que tengo es poder algún día ser yo la que esté al otro lado en el escenario y no en el centro, ¿sabes lo que te digo? Bueno, tu sueño ya es realidad. Sí, pero algún día que haya alguien al otro lado, ¿sabes? Y que piense que yo le estoy cantando solamente para ella, porque muchas veces escribo las canciones y las escribo así, para esa persona, única persona que yo no le conozco, pero sé que la necesita, ¿sabes? Ay, Dios, perdón, es que estoy con la regla. Madre mía. Nada, de verdad es maravilloso que tengas esta buena intención con tu música, creo que es muy valioso. Y nada, yo por mí, aquí termina un poquito esta conversación más de tú a tú. Ahora empieza más esta parte donde la comunidad puede empezar a participar y la cuestión es que, pues levantando la mano, vayamos un poco dando pues pie a que vaya compartiendo la gente lo que quiera al respecto de tu disco, de lo que le ha sugerido este encuentro, de lo que le parezca. Y nada, eso, que gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, ¿quién quiere ser la primera persona en compartir? Sí, Minerva. Venga, vamos a romper el hielo. Hola, soy Minerva. Hola. Me ha encantado tu disco, me ha encantado tu corto. O sea, eres una diosa. Te lo digo ya. Vale. Mira, yo quería rescatar un poquito una cosa que te ha dicho Rubén. Me vas a ayudar un poco porque no sé cómo plantearlo. O sea, sabía que quería traerlo porque es una cuestión que se habló en nuestro grupo. Y es esto que te ha preguntado de, ¿tú te consideras valiente? ¿Por qué? Porque en nuestro grupo yo fui la que puse sobre la mesa que todos estaban como realzándote a ti desde una posición como hay que ver cómo ha alzado la voz, cómo ha señalado estas cosas, cómo ha hecho la crítica. Y a mí me daba que pensar el decir, me parece maravilloso todo lo que has hecho y es verdad que es admirable, pero ¿en qué lugar deja a otras personas que a lo mejor pasan por lo mismo que tú y no son capaces a lo mejor de eso, de levantar la voz, de contarlo, que están un poco como más retraídas, a lo mejor experimentando por ellos mismos antes de contarlo al mundo? Entonces, claro, reflexionando, dijimos, a lo mejor ella misma no sentía esa valentía. Y quería yo como preguntarte, ¿desde qué punto lo vives tú el decir, voy a contar esto? ¿Sabes?
Sí, me parece súper interesante, Minerva, y primero gracias de corazón por habértelo escuchado, por haberlo visto con ese cariño, y me parece súper interesante lo que comentas porque tienes razón, muchas veces no se puede sacar nada bueno de las cosas que nos pasan, simplemente hay que seguir para adelante y ya está, y no se puede sacar nada bueno, pero el mero hecho de seguir para adelante ya es algo. Y sí es verdad que yo no me sentí valiente, la verdad. No sentí que estaba haciendo como algo valiente o que me estaba saliendo de los moldes ni nada de eso. Mm, Ni siquiera cuando conté que tenía personalidades, ¿sabes? Fue más una necesidad, como que estaba cansada de fingir, cansada de cada vez que saliera otra personalidad tuviera que fingir que era yo y así se liaban pardas, ¿sabes? Porque era como que en ese momento, pues era como, Marta no es yo y no puede fingir ser yo porque entonces pues la gente dice, ¿qué le pasa a esta? ¿Sabes? Y en ese momento fue como una tranquilidad para mí, ¿sabes? Como decir, ¡buah! El día de Reyes Magos, porque por fin voy a poder salir del armario con esto, ¿sabes? Para mí fue así, sinceramente. Fue algo bastante egoísta, más que valiente, Sí. diría yo. Sí, sí. Bueno, pues duda aclarada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Reina. Qué bueno, qué liberador, ¿no? También el poder expresar cómo nos identificamos, el poder decir al mundo quiénes somos. Fíjate, ¿no? Que con el tema de la salud mental se lucha mucho por poder expresarlo públicamente para que también la gente entienda que hay días donde no vamos a estar bien y tiene un sentido, que no es porque nos dé la gana, ¿no? Que no es porque mira, no, me he levantado hoy con el pie izquierdo. Es que igual hay dificultades a veces, ¿no? Y Sí, que no todo el mundo tiene por qué curarse de esa manera, ni tiene que hacer una gran obra, ni construir un imperio para salvarse, comprende. Al final, cada uno, es verdad que si tú vas a un sitio con gente, o sea, si tú vas a una unidad de día o te metes en un hospital y empiezas a tratar a la gente bien y con respeto, de repente te vas a dar cuenta de que todo el mundo tiene un pequeño mundo interior maravilloso dentro de sí mismo y que en sí son una obra de arte, ¿sabes? No, a lo mejor no han sabido construirlo o hacerlo real, pero en sí tú les vas conociendo y dices, madre mía, qué obra de arte. Y te lo digo de verdad, es impresionante la gente con la que da y a la que conoces. total. Y ahí refleja mucho la humanidad con la que hay que tratar a las personas para que puedan mostrarse quiénes son. 100%. Bueno, gracias Minerva. José, cuando quieras. Bueno, muchas gracias al aporte de la compañera que es, vamos, brillante y muy interesante a ver cómo salgo yo porque de verdad que estoy maravillado también por lo que hacéis, por ti Rubén, por Sole, pues desde luego que es pura admiración, ¿no? Y plenitud lo que puedo sentir y bueno, y todo el clima tan bonito de comunidad que se teje, ¿no? Que se teje red entre todas y todos. Que mi pregunta va, Sole, por la faceta de qué es lo que valoras qué es lo que más valoras de tus personalidades a la hora de expresarte con tu música. Me has mencionado antes, ¿no? El hecho de que la música conlleva como una especie de bueno, como de una manera de unificarte, de reconciliar a todas las partes que hay en ti y ya bajo esa base, ¿no? ¿Qué es lo que más valoras de esas personalidades a la hora de expresarte con tu música? Primeramente lo que valoro es haber conseguido que ellas participen de esto, ¿no? Porque principalmente era solamente la Sole, que al final la Sole pues ha resultado ser un nombre totalmente de la escuela de los cínicos, de Diógenes, porque al final la Sole no es una sola, sino que somos muchas creando todas a la vez. Y lo que más valoro
es el ver como en cuántos rangos me puedo mover, ¿no? Y a cuántos sitios puedo llegar experimentando con lo que yo soy, ¿sabes? No sé, me parece como muy, muy bello, pero yo creo que a cualquiera le pasa, ¿no? Creo que no es una cosa como única de mí, sino que todo el mundo tiene como muchísimas partes dentro de sí mismo, ¿no? Y como que cuando hace cualquier tipo de arte, esas partes entran en conexión y cada una encuentra su manera de salir por un lado o por otro. Muy cierto. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Y mucho apoyo. Es admirable todo lo que haces. Gracias. Venga, no estéis tímidos. Dani. Sí. A ver, a esa Sole le diría que gracias por cuidarnos a todas las demás y por estar ahí y salir en el momento adecuado. ¿Y qué era lo otro, perdona? Pues sinceramente me gustaría conseguir llegar a unificarme del todo, la verdad. Sería algo que me gustaría mucho y poder conectar todas las partes de mí y ser una sola, la verdad. Me imagino que con el tiempo irá llegando, o eso es lo que me han dicho, y con el tiempo poco a poco poder compartir todo lo bonito de cada una y dejar un poco de lado lo malo. ¿Perdón? Sí, de decir, yo en algún momento quiero que pare esto, ¿sabes? Quiero, bueno, no vivir en una contradicción. De alguna manera todo el mundo vive en una contradicción, ¿no? Pero creo que cuanto más estás en contacto con tus partes y más hablas con ellas, más acaban formando parte de ti. Por eso mucha gente habla de fusión y dice, es que dos partes mías se han fusionado, es porque esas dos partes al final su misión ya la han cumplido y ya no son necesarias. Entonces, pues para mí sí que sería súper valioso que esas partes defensivas de mí en algún momento desaparecieran y se dieran cuenta de que ya no son necesarias, pues porque yo estoy en un entorno seguro y ya no tienen por qué aparecer más. Ya soy libre, ¿sabes? Por decirlo así. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. De verdad, soy increíble. Aceptación, integración y a darnos abracitos, ¿verdad? Vale. Qué bueno. ¿Carol? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Sole. Hola, Reina. Gracias enormes por la música que haces, por el ejemplo que das a las pequeñas que te escuchan, porque realmente nos hace falta representantes femeninas en el rap y que hablen sobre feminismo, más en estos momentos donde el feminismo pues se está radicalizando de alguna forma. Entonces, con base a tu frase de que la lucha de las mujeres libres también es la lucha de los hombres justos,
quería preguntarte, pues desde tu visión, ¿dónde situarías ese límite entre un feminismo firme y transformador en aquellas expresiones que lo están volviendo intolerante, excluyente y que pueden terminar alejando a otras personas y que pues debilitan el movimiento y todas las cosas que se pretenden defender? Qué interesante, Carol, la verdad que es súper interesante la pregunta y como que yo no sé si puedo, bueno, yo te voy a dar una respuesta, pero no sé si es la correcta, ¿no? Yo desde mi punto de vista, o sea, pienso que claro, la radicalización del feminismo, ¿no? Al final, cuando se radicaliza y llega hasta ciertos puntos, deja de ser feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto está en el respeto. Hay que saber que hay ciertas cosas que no se pueden respetar, es decir, hay que ser intolerante, ¿no? Con la intolerancia hay ciertas opiniones, como las opiniones homófobas o opiniones que son eso, que van en contra de la mujer, que van en contra de la libertad de expresión. Son opiniones que no se deben dar y que no se deben de poner en discusión. Entonces, yo creo que cualquier feminismo que, por ejemplo, no considere que una mujer trans no es una mujer, ya no es feminismo, ya está excluyendo, ¿sabes? Cualquier feminismo que no es tolerante con otra con personas de otra etnia, no lo sé, que no entiende que la lucha de clase también forma parte del feminismo. Es que es tan amplio y es tan complicado porque es verdad que muchas veces desde dentro, se meten como un montón de conceptos que hacen que la gente se confunda y no entienda bien lo que es el feminismo, y eso lo que hace muchas veces es alejarnos y separarnos y decir, no, yo no formo parte de esto porque yo no soy eso. Y sin embargo vemos que dentro de la derecha están siempre súper unidos y siempre lo tienen todo muy claro y les da igual lo que hagan uno o lo que hagan otro. Entonces, al final, no sé dónde está la clave, pero yo creo que cosas como estas en las que yo pueda hablar contigo y decir, pues hasta aquí está mi límite, y tú puedas decirme cuál es el tuyo y hablar como persona, yo creo que ahí está también la cuestión, porque nos están alejando, ¿sabes? Y nos estamos remitiendo a ver solamente lo que nos dice el algoritmo y como hablar solamente con nuestro grupo cerrado de personas. Y eso es también lo que nos hace convertirnos en intolerantes y en radicalizarnos muchas veces sin darnos cuenta, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Por eso de verdad me encanta la forma en que piensas, en lo que transmites tu mensaje sobre el feminismo y que ojalá que muchas siguieran ese ejemplo de que no todo se tiene que radicalizar y que pues nos necesitamos unos a los otros, hablando de hombres, mujeres y todas las demás identidades, para lograr que realmente el movimiento avance. Gracias por tu voz, por tus hermosas letras. Ojalá que vengan más y que sigan inspirando a todas las juventudes que te escuchen y a todas las mujeres. Qué bonita eres. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Qué bueno, ¿no? Y esto que también Dani y yo lo transmitimos mucho en los grupos, que nosotros estamos encantados con la gente que opina diferente, con la gente que dice, che, esto a mí no, la verdad que a mí me genera otras cosas, a mí me genera otros pensamientos, y al final es lo que estamos tratando de generar aquí en el club, ¿no? Pues grupos donde acabemos reflexionando, donde acabemos compartiendo nuestra mirada, que no tiene por qué ser la misma que la del resto, pero que sí que tiene un lugar siempre y cuando no sea intolerante con la libertad de expresión. Así que nada, Carol, gracias también por tu aportación. Me gustaría leer una aportación que ha hecho Sergio, que bueno, que sepas que Sergio la verdad que estuvo encantado de compartir y reflexionar sobre tu obra y tenía como mucha curiosidad y mucho deseo de profundizar más. Y dice, ¿qué podrías decir de tu experiencia con las instituciones, psiquiatría, psicología? ¿Contribuyeron a tu mejoría o fue algo diferente? ¿Qué aspectos de tu vida, sueños, esperanzas o propósitos contribuyeron a salir adelante? A ver, yo prefiero quedarme con lo positivo. Es verdad que
he tenido pues una parte negativa de mucha incomprensión, sobre todo de que te den un diagnóstico y de que no sean capaces de ver más allá del diagnóstico. Y de ayudarte, ¿no? Y de ver que lo mismo han podido fallar, ¿no? Como médicos, porque los médicos también se equivocan. Entonces, sí que es verdad que lo que no veo bien es que no se trate a los pacientes con dignidad. Es algo que creo que nunca hay que perder. Y el tratar a los pacientes con dignidad, da igual cómo estén, y yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar como sociedad, a que a todas nuestras personas, tanto mayores como más jóvenes, se les trate con dignidad durante su vida, y eso es lo que sí que se echa de menos en muchas instituciones. Pero a mí, en concreto, hay ingresos que sí me han servido, porque yo sí es verdad que he tenido brotes, y en esos brotes pues a lo mejor he necesitado ayuda, pues porque sobre todo por ponerme en peligro a mí misma, mi propia vida, y ahí pues sí me han ayudado. Y tengo que dar las gracias a los profesionales de San Juan de Dios de Málaga, que me ayudaron muchísimo, que yo recuerdo que cuando estuve los 2 primeros días había un chiquillo que me puso la canción de Por Cojones había como un telefonillo, cuando ellos te hablaban por ahí, ¿no? Pues me puso la canción de Por Cojones por el telefonillo, y tengo que agradecerle eso, y que me dejara fumarme algún cigarrillo por ahí a escondida, y a todos los médicos y enfermeras que me trataron en aquel momento en el que yo lo necesitaba muchísimo. Qué bueno. Gracias por compartir también esta visión, que es algo muy personal. Y sí, ¿no? Al final yo creo que al final estos espacios sí que tratan de sostener un momento complicado, un momento que es duro, que necesita de estos límites para poder cuidar el bienestar, y qué bueno que hayas podido encontrar ese camino también para dejar de necesitarlo, ¿no? 100%. Total. Estupendo, Heidi, cuando quieras. ¿Qué tal? Hola. Encantada en todos los sentidos y magnitudes, de verdad, de tener este encuentro contigo a través de la palabra y ya digamos también de la imagen. Estoy un poquito nerviosa porque más allá de verdad, de ya ser justo a partir de esta presentación que nos hace Rubén de tu música, para mí ha sido muy, muy revelatorio, pero también ha sido lo que también me ha estado acompañando justo estos últimos días. Entonces, bueno, justo dentro de esos encuentros que por ahí decía Heidegger, ¿no? Yo lo busco, yo encuentro. Pues sí, quiero para empezar decirte que la canción justamente a la que se referían en algún inicio, que es Nadiela, yo lo compartí justo en mi grupo. A mí me llegó de maneras muy distintas, y sabes, la primera escucha y por lo tanto las consecutivas sí fue de llorar muchísimo, ¿sabes? Pero es ese refugio, es ese remanso, pero también ese consuelo, pero sabes, también es como esta pauta justo de asimilarme a mí misma dentro de mi sensibilidad, pero también dentro de ese plano identificatorio que yo siento inmensamente con tu música. Entonces para mí ha sido así como eso, como muy, 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 muy fuerte, pero ha sido muy hermoso, ¿sabes? Entonces, bueno, yo la verdad es que con el permiso, por supuesto, de Rubén, tuyo, y desde luego desde el grupo, quisiera hacerte, ¿sabes? Traigo no solo una pregunta, traigo por ahí otras. Y bueno, la primera que justo surgió a través del grupo. Por ahí, bueno, comienzo con una cita que tú haces en una entrevista que dice: he leído tanto que me estoy convirtiendo en personajes de libros. Cierro cita. Además, entonces, de ser protagonista de tus temas con todas tus personalidades, ¿en algún momento has pensado en publicar algún libro? Y de ser así, ¿qué sería? ¿Poesía, narrativa, ensayo, crónica? Porque en efecto ese atributo literario está en todo momento. Entonces siempre me llama mucho la atención de saber justo
si en algún momento has pensado eso, publicar un libro. Heidi, primero de todo, muchísimas gracias por tus palabras, me ha emocionado un montón. El hecho de que esa canción te haya llegado tanto significa mucho. Yo siempre pienso que hay un hilo de conexión entre la gente que me escucha y yo, y es como que hemos vivido historias paralelas en momentos distintos, pero que nos entendemos, y que directamente cuando alguien me escucha y me dice yo entiendo esta canción, es como que yo conozco a esa persona, porque digo, joder, qué le habrá pasado, ¿no? Para que pueda entenderme, ¿no? Y es como que se crea un hilo invisible muy bonito y muy fuerte y muy indestructible. Así que muchas gracias por permitirme ser yo la que lo ha... Sí. Tú has preguntado que de la frase que dije de que he leído tantos libros que me estoy convirtiendo en los personajes de mis libros, ¿no? Y es verdad que sí, que muchas veces pues la lectura pues también ha sido otra manera de salir de mi realidad. Me encanta Orwell, me encanta Baudelaire, me gusta mucho, bueno, me gusta mucho la literatura en general, pero no sé si sería capaz de escribir un libro, la verdad. Si escribiera un libro sería una locura, con dibujos, frases, poesía, insultos, halagos, condones rotos, todo junto. Ese amasijo sería fascinante justamente porque creo yo que también es parte de esa, de todas esas líneas, no solamente de una línea en este caso. Y bien, gracias. Bueno, la segunda es, por ahí, bueno, en las mujeres de la Biblia, citas citas y mencionas y por supuesto personificas a través de este cortometraje a algunas mujeres precisamente de la Biblia. Por ahí Isabel Allende, esta escritora chilena, mencionaba precisamente algo, que ella no creía ni en dioses ni en religiones que tenían que ver justamente con esta impronta del patriarcado. Entonces, me hace pensar en que si bien en mujeres de la Biblia mencionas, bueno, en este caso a Lilith, a Eva, pero bueno, también por ahí entras tú, ¿no? Como Jacob, hay algunas otras mujeres incluso que la literatura, por ejemplo, clásica, por ahí ya lo veíamos en algún momento con la gata Katana, ¿no? Estas reminiscencias a Antígona, y bueno, obviamente a otras más, pero tú tienes, bueno, primero tienes algunas otras mujeres, digamos, en mente que pudieras, en este caso, llevar a una segunda parte justamente de mujeres de la Biblia o otras mujeres, y sobre todo, sabes, este rescate, a mí me encanta este rescate que haces de ellas a través de esas intertextualidades, ¿no? Entonces, sí hay algunas otras mujeres, justamente. Sí, la verdad es que creo que me hubiera gustado mucho hablar de Ruth, de Judith, pero no tuve tiempo como de ahondar tanto en su historia. Creo como que intenté como dar lo que era lo más conocido como para el público general, ¿no? En plan, digo, quiero algo que pueda entenderlo como todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que sí hay un montón de figuras femeninas bíblicas que son súper interesantes. Sí, me hubiera gustado hablar de Judith o de Ruth también. Ok, bien, gracias. Y bueno, la tercera, la última, por ahí veo que, bueno, en tu nombre precisamente de usuario en esta charla es Jaco Pastorius. Estamos hablando de uno de los bajistas así magnánimos de toda la historia de la música, pero bueno, también veo, sabes, por ahí que justo cuando nos hablabas de tu diario, donde también estás dibujando, por ahí una libretita con Pink Floyd. Además del rap, eso me hace, o sea, me conduce a preguntarte,
¿qué otros géneros más? ¿Qué otros artistas? Ya hablabas obviamente de las influencias muy presentes dentro de la literatura, incluyendo también dentro, digamos, de lo plástico. Pero ahora hablemos de géneros. Además del rap, ¿qué más influencias por ahí tienes? Pero sobre todo también, ¿qué más te gusta? Porque eso es muy importante. A ver, es verdad que Jacob Astorius, pues también es el nombre de una de mis personalidades que tiene esta cuenta que utilizamos pues más para cosas de reuniones y tal. Y él pues tiene muchas influencias del punk, del rock. Pink Floyd para mí ha sido uno de los grupos que más me ha marcado en la vida. Por cómo jugaban con los sintes, por cómo jugaban con las letras y hacía parecer que no estaban diciendo nada cuando en realidad estaban diciendo muchísimo. En el disco de Animals, por ejemplo, explica todo lo que es la sociedad a través de esos animales, ¿no? Y ahí la gente decía, oh, iban pasados de LSD, no sé qué, pero no, en realidad eran geniales, ¿no? Luego, por ejemplo, a Jaco también le gusta mucho el rap duro, como por ejemplo Chiri Vega, Hablando en Plata cuando empezaron, Miguel Ángel Soler, El Sicario. Y luego, bueno, hablamos de rap o de todos los géneros, porque, a ver, artistas que nos han llenado muchísimo. Te voy a decir uno que no tiene mucho que ver con el rap, aparentemente, porque en realidad para mí es rapero, y es Jorge Drexler. Jorge Drexler ha sido una grandísima inspiración para nosotras. De hecho, he tenido el honor de conocerlo cuando era más pequeñita y luego ya más mayor y haberle podido dar mi disco. Y la verdad que es otra de las grandes inspiraciones. Extremo Duro, que desgraciadamente perdimos a Robé hace poco, pues también ha sido una de mis grandes inspiraciones. Nina Simone, Missy Elliott, Rocío Jurado, es que no sé, podría decirte muchas divas. También Lady Gaga, no tanto su música, pero su performance y todo el movimiento que ella inició, ¿sabes? Me encanta. David Bowie. David Bowie, tengo bastante inspiración también de David Bowie. Seguro que me estoy olvidando de un montón. Seguro. Es bonito saber que bueno, por ahí Jorge Drexler ha mantenido precisamente como esa línea. Por ahí también recordemos que Juli Giuliani también lo citó, en efecto, dentro de sus influencias, pero también dentro de sus inspiraciones. Entonces, Jorge Drexler está haciendo maravillosas las cosas, y bueno, en este álbum ni se diga, ¿no? Para acá. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias. De verdad estoy muy contenta. Muchas gracias, y sobre todo, sabes, como muy agradecida por este encuentro tan hermoso, tan sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu música. Ha sido súper especial. Gracias por tus palabras, de verdad. Gracias. Qué bueno, gracias por tu aportación, Heidi. La verdad es que están siendo todas estupendas. Y Qué bonita, de verdad. Sois los mejores. ¿Qué te está pareciendo un poco esta experiencia? Pues la verdad es que estoy súper cómoda, estoy muy emocionada. Nunca había tenido como la experiencia de poder hablar sobre un álbum mío así cara a cara con la gente, ¿no? Como que sí he leído muchos mensajes y tal, pero de repente como el ver que lo que yo he hecho puede generar temas de discusión y tal, y que a la gente le guste y le motive. Es que me quedo impactada, no me lo creo, ¿no? Y os veo y es como que quiero abrazaros a todos, no sé. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Recomendarías esta experiencia? Muchísimo, muchísimo. Creo que, bueno, como artista te llena muchísimo el poder hablar cara a cara con gente que te ha escuchado, no sé, de repente te da ganas de escribir, de tocar, de todo. Qué bueno, me alegra que te inspire este espacio. David. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches, donde estén. Hola. Gracias. Yo siento que para mí
fue algo nuevo descubrir tu disco por medio de pues, el grupo, ya que pues me di cuenta que yo sí me siento crudo en muchos temas de feminismo y siento que es algo que debería involucrarme más, porque siento que nos pertenece a todos, ¿no? La igualdad, la justicia, ese tipo de cosas nos pertenece a todos y es algo que es prosocial, es por nosotros, para nosotros y pues para las personas que vienen y etcétera, ¿no? Reivindicamos a los que ya no están. Dentro de esto, pues he hablado con el grupo diferentes veces de que los álbumes terminan siendo como esos diarios que llevamos de diferentes procesos en la vida propios, ¿sí? Entonces, una cosa fue escribirlo, donde lo escribiste, o otra cosa fue grabarlo, otra cosa fue publicarlo y otra cosa es hoy en día. Entonces, pues los álbumes son como música, que es una creación propia de cada individuo con sus pensamientos, pues basados en una época, en un lugar, en un tiempo. Pues contigo misma, con las personas que te acompañaron, donde estuviste, que te ayudaron, digamos, a grabar, ese tipo de cosas. Y pues lo que yo pregunto es, tú hoy te devuelves a 2020, que fue publicado este álbum, y cada vez que lo escuchas, ¿en qué piensas? Porque pues es un recorrido, es un camino que das paso a paso, construyendo. ¿Y qué se siente volver atrás y pensar en él? ¿Cómo lo ves y qué ha cambiado del disco hasta hoy en día? Qué buena pregunta. Y bueno, primero decirte, David, que bien que tú mismo como que digas, en este tema como que justo lo tengo un poco más crudo, tal, pues porque lo mejor al final es ser sincero y decir, pues mira, yo me observo y digo, y tengo cosas porque sé que tengo que cambiar y ahí es donde está el cambio, ¿sabes? Y eso me parece realmente lo más valiente que se puede ser, ¿no? El decir, pues mira, he tenido un error y quiero solucionarlo, ¿no? Y esa es la manera. Y me parece súper valiente que lo hayas dicho. Y contestándote a tu pregunta, que se me va, perdón, era... se me fue. Cuando hoy en día tú escuchas Radio Jodidas y piensas en todo el camino, desde que empezó hasta hoy, que pues ya igual han pasado años, ese tipo de cosas, ¿qué ha cambiado en ti, qué permanece y cómo lo ves? ¿Cómo es este disco? Pues, a ver, yo no soy de ponerme nunca mis discos, ¿vale? Yo una vez que saco la música ya salió, pero sí es verdad que como lo he cantado muchas veces en directo, ha sido muy, muy bonito el ver que la gente se sabía las canciones, ¿sabes? Y lo que ha cambiado era que en aquel momento yo no me quería nada a mí misma. Cuando yo hice aquel álbum me di cuenta de que yo quería a la Sole, pero no quería a Marta, no quería a Elda, no quería a Jaco, y ahora pues esto ha cambiado de que sí que les quiero, ¿no? Y entonces puedo escuchar sus canciones y aunque no las sienta como mía, sí que las entiendo, las comprendo y sé que sin ellas como que el álbum flaquearía, ¿sabes? Como que eran necesarias. Ok, y pues o sea, a través de todo este camino hay personas que te han acompañado, ¿no? Pues desde el inicio hasta el final, y así sea pues tus personalidades, uno como retribuye, uno como agradece ese tipo de cosas, sino como de forma auténtica mantiene el respeto por eso. Yo creo que eso es una cosa que lo tienes que hacer desde el principio. Yo he tenido muy claro en mi carrera que tengo que ser muy respetuosa con toda la gente con la que me encuentre, porque nunca sabes por lo que están pasando los demás. Y yo me siento orgullosa desde el principio de mi carrera, por ejemplo, haberle dado su puesto a cada productor, a cada persona que trabajaba en el disco, que ahí apareciera su nombre, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿sabes? El tener claro que un álbum no se hace solo, que al final forman parte muchas más personas de él, ¿no? Y tenerlas presentes. O sea, más allá de los productores, pues yo siento que es algo más esencialista, que es algo más como las personas que hicieron ese disco posible, fue algo, un acto emocional, de pensamientos, fue algo más allá. No solo que pues aparezcan, sino simplemente darle gracias a todos los que hicieron parte, así sea en menor medida o por la experiencia, ¿sí? Por lo que te hicieron sentir, lo que te hicieron pensar y lo que te ayudaron.
Entonces, pues de Sí, igual manera, 100%, o sea, mis musos, ¿no? Y mis musas que están ahí en ese álbum, que también formaron parte y que son inmortales ahora, porque yo los inmortalicé ahí en una canción, ¿no? Y es verdad que también muchas canciones de esas me ayudaron bueno, algunos a mandarle a plantar flores al campo y a otros a decirles que se queden para siempre en mi vida, que siempre voy a estar para escucharles. Y eso también me ayudó. El rap tiene mucho de eso también, de vomitar un poquito ahí hacia todos lados. ok. Esa sería mi intervención y pues te agradezco mucho pues por el álbum, te agradezco pues por el acompañamiento que nos das y pues por todo lo que haces, porque es de todos para todos. Entonces, pues gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad, David. Gracias. Qué bueno, ¿eh? El rap como esa herramienta también para sacar toda esa rabia, todo ese deseo de reivindicar, de vomitar, todo ese dolor. Sí, totalmente. Me siento muy identificado con eso que has dicho, la verdad. Qué bueno. Bueno, quedan unos últimos 10 minutitos. Quien quiera, ya sabéis que este es vuestro tiempo y quedan aquí unos últimos minutitos para alguna pregunta más si os nace. Si no, bueno, puedes incluso, mientras ir presentando a tus gatos que están por atrás, ¿no? Sí, esos ruidos que se oyen son mis gatos, que se llaman Lola y Manuel, como los cantantes. Y ahí están canturreando. ¿Qué pasa? Ven aquí, Lolita. Ven aquí. Ven aquí. A ver si viene. A Es que ver. son vergonzosos. Ha venido el otro, el oso gigante. Es que tengo un gato que lo adopté y medía lo que mi mano y mira ahora lo que es. Es un pedazo de gato enorme. Es enorme, qué majo. Sí, es súper bonito. Pesa 5 kilos. Ostras. Sí, es que es enorme. No sabemos de dónde ha salido, la verdad. Bueno. Cristina. Tenía que tirar algo. Ah, bueno, claro, claro. Eso es que vive bien también, seguro. Sí, Vamos, es ese es el así, rey de la casa. totalmente. Cristina, cuando quieras puedes compartir. Hola, hola, pues saludos, igual, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde estén. Aquí yo pues saludándolos desde México. Hasta acá llegó tu arte. Entonces, pues nada más que pregunta, pues agradecerte mucho este disco, este álbum. En estos días que lo estuve escuchando, para mí fue más también igual como identificarme con cosas que yo siento y que a veces no sé cómo expresarlo con palabras. Y escucharlo más que nada fue como identificar, ok, eso es lo que yo siento, así me siento igual. Entonces, eso más que nada. Y pues agradecerte infinitamente que hayas creado esto y las otras creaciones que has hecho. Igual vamos a estar ya más al pendiente de ti. No conocía mucho el proyecto que tú tenías, entonces de ahora en adelante voy a estar más al pendiente y conociendo más de lo que hagas. Igual, más que nada, yo creo que la vida, no recuerdo muy bien quién lo dice, si es Dostoyevsky, no me acuerdo quién es, que entre más consciente es uno de la vida, uno más sufre, más tiene miedo, más se pregunta cosas, más curiosidad tienes y más pensamientos se vienen a la mente. Pero aún así con todo eso, siento que yo no quisiera ser una persona inconsciente y no quisiera vivir en automático. Entonces, aunque acarree más pensamientos y estar sobrepensando, estar con miedos, con inseguridades, me gusta mucho la idea de estar consciente. Entonces, ese tipo de cosas son las que te agradezco con este álbum y el haber escrito estas letras para poderme dar cuenta de eso. Muchísimas gracias, Cristina, de verdad. Gracias por haberlo escuchado con ese cariño. Me encanta México, es uno de mis sueños ir a México, la verdad, todavía no he podido ir. Y súper agradecida por tus palabras, de que te haya llegado tanto, de que te haya identificado y lo que contaba antes del hilo invisible, ¿no? Que ya hay algo ahí que nos ha conectado mediante las canciones y que de alguna manera yo, pues, conozco tu historia, aunque tú no me la hayas contado, ¿sabes? Y eso es muy bonito.
Así que te doy las gracias, ¿sabes? Por compartirlo conmigo y por hacérmelo saber. Sí, no, igualmente, gracias. Y pues igual también como es mi primera reunión con la comunidad, pues también me presento. Gracias, Cristina, por esa aportación. Bienvenida también. Que bueno, ya ves que aquí también día a día vamos incorporando nuevos miembros que van viviendo también esta experiencia desde el inicio, ¿no? Pensamos en esta idea de escuchar los discos en los grupitos, pero esta parte de también compartir esta experiencia con los artistas, en este caso con Sole, creo que está aportando bastante valor a la experiencia, creo que está dando... creo que está dando lugar a algo revelador dentro del proyecto. Así que para mí está siendo emocionante. David. Bueno, hola a todos y todas. La verdad que no tengo como tal una pregunta tan bien armada, he estado pensándolo, pero siento que es algo un poco abstracto y sin embargo pues como que no quería quedarme con las ganas de decirlo. Primero como contar un poquito mi experiencia también al oír el disco. Cuando hablábamos con Rubén, yo le contaba que me dolía, pero me dolía rico escuchar el disco y que fue como algo que en ese momento me movió demasiado. Yo lo escuché más de 10 veces, lo escuché muchísimas veces y de hecho después de que hicimos pues de que charlamos sobre el disco, yo seguí escuchándolo y noté, bueno, también creo que coincidencialmente en mi vida han habido pues ciertos cambios que yo creo que han sido positivos, como en términos de cortar una relación y esto. Y yo siento ahora otra cosa con el disco. Entonces, en ese momento como que siento que hundía el dedo en la llaga, pero era como que siento que una especie de golpe o una cachetada que a veces uno necesita para volver a conectar con un dolor que uno a veces intenta como tapar o disimular de alguna manera. Y hoy lo escucho y de verdad que lo disfruto y siento que cambia demasiado y he estado sorprendido como al ver qué tan diferente es lo que siento hoy al escucharlo de lo que sentía en ese momento en donde estaba atravesando como ese dolor que no quería ver. Y entonces, pues como que a partir de ahí a mí me surge una pregunta también respecto a tus personalidades, porque bueno, yo veo y una de las cosas que, pues como esas palabras con las que yo trataba de resumir el disco fue una que tú misma usaste en una de las canciones que decías como que vivo en puto frenesí y yo sentía eso, y yo cuando te escuchaba sentía eso porque me aceleraba como, sí, como que me activaba. Y esa intensidad emocional, pues claramente yo creo que puede llegar en algunos casos a ser dolorosa, pero pues al ver como también como, bueno, mira cómo esa misma intensidad que o ese dolor rico que me estaba generando ahora se convirtió en otra cosa y es una intensidad diferente y una experiencia subjetiva distinta, me pregunto si con el tema de las personalidades también tú notas alguna diferencia en cuanto a la forma en la que experimentas tus propias emociones, si hay algún tipo de unidad en ese sentido de la experiencia, si la intensidad cambia y también si de alguna manera al escribirlo has notado cómo, o más bien cómo te transforma un poco esa emoción. Y por último, pues saber cómo va ese frenesí y cómo has podido lidiar con todo eso, porque sé que sí es, pues, muchas emociones rico, pero también, pues, trae sus consecuencias a veces. Pues muchas gracias por habértelo escuchado así. Es súper bonito, ¿sabes? Como el viaje que has tenido con el disco y que hayas viajado de esa manera, me parece brutal. Muchas gracias por darle esa vida a mi disco. No me imaginaba que podía ser así. Yo la verdad que con mis personalidades lo que sí siento que es muy bello es que al final lo que no puedo decir yo lo dice otra, ¿sabes? Y eso al final creo que es lo que se muestra un poco en las canciones, ¿no? Que lo que falta en una de dulzura lo pone la otra y lo que falta la otra de peleona lo pone la otra de lo que sea, ¿no? Y al final, pues yo...
No sé, no sé si he conseguido detener ese frenesí en el que vivo. Yo creo que sigo viviendo en el mismo frenesí, pero más alineado y más yendo hacia mi objetivo, ¿sabes? Porque antes estaba como todo muy disperso y había muchísimos estímulos y muchas cosas, y ahora pues todo va mucho más dirigido a un solo objetivo, un objetivo común, ¿sabes? Que tenemos todas, que es vivir. Gracias. Bueno, fíjate qué objetivo, ¿no? Que podrías decir, damos por hecho, pero que es más que suficiente para unirnos. Qué bueno. Decía Heidi hacernos una foto. Bueno, esto se está grabando, o sea, esto va a quedar para prosperidad y, y bueno, si queréis algunos hacer alguna captura de pantalla, está genial. ¿Y David? Pillarme guapa, ¿eh? Eso sí. Ok, yo pues quería decir algo que es que pues yo le he dicho a Rubén muchas veces que la vida es como para compartir, ¿sí? Siempre. Entonces me gustaría que nos regalaras una frase, algo a nosotros hoy, el día de hoy, pues para poder compartirla con otras personas pues en nuestra vida personal. ¿Qué te gustaría comunicarnos? ¿Qué te gustaría decirnos? Para que podamos compartirlo con otros. ¿Qué crees que es importante para poder generar ese mensaje? Pues que nos pasamos la vida buscando una media naranja o lo que sea, ¿no? Y que en realidad no nos damos cuenta de que ya hay una persona que ha nacido y que está ahí, que es el verdadero amor de tu vida y eres tú. Y que ese es el verdadero amor de tu vida. Está ahí delante tuya y que a veces tenemos que confrontarlo y decirle lo mucho que lo queremos. Y esa es la frase que yo diría, que el amor de tu vida eres tú. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno, Sole, que hayas encontrado ese amor propio también de una u otra manera y que podamos también todos, ¿no? Transmitir este mensaje de amor propio, de autocompasión, de cariño. Y pues nada, si nadie más tiene ninguna aportación, yo agradecerte de corazón el encuentro de hoy. Me ha encantado, me he sentido muy cómodo. No sé, la verdad, agradezco mucho haberte conocido, que sepas que tienes aquí a una persona para lo que necesites, que nada, Valencia es tu casa. y, Igualmente todo. y que el club también es tu casa. De verdad que ha sido un gusto contar contigo desde el primer día que viste el perfil, que apoyaste, que me mandaste esos mensajes. Para mí ha sido un honor, de verdad. Yo solo puedo daros las gracias, me habéis dejado impresionada. Para mí ha sido esto un chute de adrenalina sobre lo que hago, de sentir que ha podido llegar a la gente de esta manera y de verdad agradeceros este momento que habéis pasado escuchándonos y gracias de verdad, Rubén, gracias Dani también por hacer este proyecto tan especial y tan necesario, y a todas las personas que estáis ahí detrás también trabajando y con tantas ambiciones y aspiraciones. Es súper bonito, la verdad. Te hace creer en un mundo mejor, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Fíjate, cuando compartía David esta idea del mensaje que transmitirías, ¿no? Me venía a mí a la cabeza el mensaje que me transmitió un profesor, y es que a veces no podemos cambiar el mundo, pero sí que podemos tratar de cambiar el pequeño mundo, las personas que nos rodean, ¿no? Y al final eso de generar en tu día a día pues los buenos actos con tu familia, con tus vecinos, con tus amistades, eso es lo que va cambiando pequeños mundos que al final hacen que el mundo sea un lugar mejor donde coexistir todos. Así que gracias a todos los miembros del club por haber asistido, por haber compartido vuestra vivencia, por continuar aquí juntos y
y esto no para, como diría un grande del rap. Exacto. Pues muchísimo ánimo con todos los proyectos que estéis llevando y gracias de verdad por haber contado conmigo. Ha sido súper especial y deseo que esto llegue lo más alto posible y yo verlo, por favor. Tendrás un palco para verlo, de verdad, Sole. Ole. Muchas gracias. Qué bueno. Pues nada, chicos, un placer y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Que vaya muy bien.